Son las 3:41. Lo que toca ahora es nuestro bloque económico. Por vencerse los plazos para el pago de los créditos de Reactiva. Y hay un reclamo prácticamente generalizado de muchas empresas, sobre todo MIPES, pymes, pequeñas empresas, que están pidiendo un salvavidas para que esto se termine reprogramando, porque obviamente la reactivación económica no ha sido lo que se esperaba. O en todo caso, los plazos que se pensaron inicialmente han sido excedidos por una pandemia muchísimo más extensa en el tiempo, lo que ha hecho que obviamente las actividades económicas, prácticamente todas, no se puedan reactivar de acuerdo a lo que se esperaba o a los índices de 2019, prepandémicos. Esto ya está siendo evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas y sobre eso justamente vamos a conversar con Arturo García, que es profesor de SAN y que ya está con nosotros. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, encantado. A ver, para muchos va a ser dramático si es que los plazos terminan por cumplirse, ¿no? Porque finalmente creo que cuando se dio esto de Reactiva, ni siquiera lo que los pensaron en el MEF tenían claro cuál iba a ser el horizonte de duración de la pandemia, que ha sido muchísimo más larga de lo que cualquiera en esos momentos pudo haber previsto, ¿no? Bien, en efecto, ni el Perú ni el mundo, cuando se inició la pandemia, tenían certeza de cómo iba a evolucionar, cuánto tiempo iba a durar, y bueno, ha durado más de lo inicialmente pensado, aunque con variantes, gracias a Dios, menos letales, y ya con procesos de vacunación, lógicamente, implementados y todo, ¿no? Mira, en primer lugar, como comentaste, el grueso, el 98% de beneficiarios del crédito de Reactiva Perú han sido micros y pequeñas empresas. Reactiva Perú se dio en abril 2020, apenas iniciada la pandemia, como ¿para efectos de qué? Para efectos de mitigar el efecto económico en las empresas y evitar quiebras masivas de empresas y preservar puestos de empleo. Se dio a empresas de todo tamaño con el objetivo de preservar el empleo, pero el 98% de beneficiarios, o sea, 477.000 empresas de las 486.000, fueron micros y pequeñas empresas. El año pasado fue un crédito de capital de trabajo a 3 años, incluido un año de gracia, cuyo periodo de gracia venció en abril del año pasado. El gobierno reprogramó un año ese periodo de gracia que ya está venciendo en estas semanas, ¿no? Para efectos de dar mayor capacidad de recuperación y pago a las unidades empresariales. Ahora, el Perú el año pasado, digamos, ha venido reactivándose realmente más rápido de lo esperado. Y en términos generales, digamos, el crecimiento de 13.3 de la economía supera niveles prepandemia en 1%, tasa de 1% real, en términos generales. Unos sectores han superado, otros están por llegar al nivel prepandemia. Sin embargo, este año se presenta muy difícil para el mundo en general y por supuesto también para el Perú. ¿Por qué? Por el tema de las altas inflaciones, las mayores de los últimos 25 años que se está viviendo en el mundo y en el país también. Somos importadores de trigo, maíz, combustible, aceite de soya y eso tiene un efecto. Y dos, incremento de las tasas de referencia de los bancos centrales para mitigar este efecto de la inflación. Y eso va a traer un menor crecimiento este año, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es el camino? Porque finalmente estos préstamos se dieron a través de la banca privada, digamos, con el aval del gobierno. ¿Cuál es el camino para extender esto un poco más? Bien, en efecto fueron créditos dados con recursos del Banco Central de Reserva y con garantía del gobierno, que garantizó entre el 80% y el 98% del monto del crédito, ¿no? Y es más, haciendo un paréntesis, fue un programa exitoso por las condiciones, una tasa de 1.4% efectiva anual, bajísima, nunca antes vista, definitivamente, plazos 3 años sin un año de gracia, ¿no? Fue en condiciones excepcionales y además, mira, año 2020 no generó ninguna presión inflacionaria. Entonces fue muy bien diseñado. El gobierno lo reprogramó el año pasado y nuevamente está
evaluando y reprogramarlo. Y en efecto hay sectores que no se han recuperado al igual que otros, están cercanos ya a recuperar niveles prepandemia, pero necesitan fortalecerse, sobre todo micros y pequeñas empresas. El ministro de Economía lo ha manifestado, considera que esta reprogramación debe ser focalizada, no general, ¿no? Correcto. Porque hay empresas, hay grandes empresas medianas que no lo requieren, ¿no? Y además no es bueno también fomentar pues la cultura de incumplimiento, ¿no? Entonces realmente va a haber una evaluación de qué casos sí, qué casos no, lo hará el sistema financiero, bancos, cajas financieras, los que lo otorgaron. Sin embargo, el objetivo lo tienen claro el gobierno y yo creo que en esa dirección va a ir. Esa ¿no? revaluación, ¿cómo se tiene en perspectiva? ¿Por sectores según la reactivación o empresa por empresa? No, yo creo que en primer lugar va a ser por tamaño de empresa, ¿no? Focalizada sobre todo en MIPES, micro y pequeñas empresas, correcto, que fueron el 98% de beneficiarios. Y en segundo lugar, dentro de esos sectores posiblemente hay una diferenciación. Por ejemplo, los sectores más afectados fueron los sectores de turismo, claro, hotelería, gastronomía, sector agrícola, y otros sectores, digamos, menos afectados como construcción y manufactura, ¿no? Entonces yo creo que puede haber ese segundo, va a haber un primer nivel de segmentación en cuanto a tamaño, focalizándose en MIPES, y estimo que podría haber un segundo nivel, ¿no? Donde privilegie pues estos sectores más afectados, ¿no? ¿Cabe posibilidad de los llamados perro muerto o no? ¿Tú crees que esto está lo suficientemente diseñado, bien diseñado como para que finalmente los que no están tan bien y los que ya están bien, todos cumplan al final con sus obligaciones? Bien, el Estado garantizó entre el 80 y 98%, no el 100%. Entonces, si una empresa, sea el tamaño que sea, no paga un crédito, lógicamente el Estado va a cubrir hasta el porcentaje garantizado, que es el grueso, pero la entidad financiera va a hacer acciones de recuperación de créditos, incluso irse hasta cobranza judicial como cualquier crédito, ¿no? Entonces... Claro, y si no pagas, te malogras, pues, ¿no? Tu récord, ¿no? Así es, además que ya no vas a tener crédito en el sistema financiero y dejas de tener posibilidad de financiar tu negocio, ¿no? Claro. Definitivamente. Entonces no creo que vaya por ahí. Ahora, lo cierto es que cuando el Estado diseñó el programa, sí se consideró que iba a haber un porcentaje de no pago, entre 10 y 15%, pero era el costo de en ese momento darle ese salvavidas a empresas de todo tamaño para evitar quiebras masivas y preservar los puestos de empleo, ¿no? ¿Y hay estadísticas del no pago hasta el momento o no? Mira, en junio del 2020, el 36% del total de la cartera de créditos era cartera reprogramada. A febrero de 2022, ese porcentaje solo representa el 10%, ¿no? Y dentro de ese 10% reprogramado, el 43% son programas de gobierno, otros 57% son otros créditos dados por el sector privado. Entonces, ha habido un mejor comportamiento en la cartera de créditos que el incluso esperado inicialmente. Sin embargo, sí es necesario fortalecer la capacidad de pago, pues, sobre todo de estas micro y pequeñas empresas, ¿no? Claro, para evitar el cierre, además que se rebota inmediatamente en la pérdida de esos puestos de trabajo, ¿no? Que es lo que hay que cuidar ahora. Además, tengamos en cuenta que las micro y pequeñas empresas generan el 45% de los puestos de trabajo entre formales e informales. Cerca de 8 millones de puestos de empleo están en las micro y pequeñas empresas. A diciembre del año 2021 teníamos 3 millones de microempresas clientes del sistema financiero y ellas generan autoempleo, empleo familiar y terceros. Por lo tanto, su participación en la generación de empleo es importante en el país. Importantísima. Muchísimas gracias, Arturo, como siempre, por estar con nosotros. Un gusto, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Arturo García, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.